Buenas, estamos aquí de nuevo en Regeneración Política en esta entrega y como lo prometido es deuda, ya habíamos tenido un programa anterior, como dice nuestro querido Daniel, que siempre nos acompaña, o a veces nos acompaña porque hoy no está con nosotros, pero yo estoy con Orlando Santos, que había prometido volver aquí al programa y es como que la promesa se le hizo más rápido de lo que él pensaba. Habíamos hablado en lo que es, dice Daniel que son episodios, lo que pasa aquí. Y en nuestro canal de YouTube de Regeneración Política TV tenemos ya el episodio 4, que ahí fue que hablamos del cine y la política. Y está muy bien puesto que es la parte 1, porque esta es la parte 2. No es que es la última, porque el cine seguirá produciendo y nosotros seguimos hablando de las cosas importantes de la política, dónde se refleja y dónde están. Nos preocupa mucho que haya tanto desinterés por la política y nos gusta y coger este espacio precisamente para plasmar dónde se encuentra la política, que está en todas partes y sobre todo en algo que se consume tanto como es el cine, ya que a veces quizás no podamos ir al cine, no todo el mundo tiene la facilidad de ir al cine. En las grandes ciudades a veces se nos hace difícil comprender que hay todavía en muchísimos sitios en la República Dominicana, por ejemplo, donde tú no tienes un cine local ni un lugar para ver películas así proyectadas, pero eventualmente las películas con el tiempo pasan a la televisión y ya así tienen otro alcance. Entonces es importante que quienes nos vean empecemos a comparar. La vez pasada hablamos mucho de lo que fue la película de los simios, de la guerra de los simios, ¿qué se llama? Planeta de los Simios. Planeta de los Simios, ¿verdad? Y entre otras cosas que íbamos ahí plasmando esas luchas y esas cosas que la vemos y nos integramos y nos interesa, incluso hasta en la Guerra de la Galaxia, que sí, es una lucha de poder contra el imperio. Tú ves a los fanáticos de la Guerra de la Galaxia todo el tiempo y te conocen el tema de la corrupción y el tema de la situación que se da en eso, pero somos como más comprensivos cuando es un tema de una película, pero cuando nos pasa en la realidad, no sé, no nos integramos. Mira, fíjate, tanto el cine como, bueno, ya el medio audiovisual, porque igual las series tienen sus enfoques políticos, entre ellos creo que el más relevante, considerando cómo tenemos cómo está el ambiente actual, el cuento de la criada, The Handmaid's Tale es una serie que obviamente debate los derechos liberales, los derechos de la mujer y cómo se crea una opresión de una manera muy rápida. Está basada en una novela de Margaret Atwood que fue publicada en la década de los 80. Hicieron una serie hace 2 años, la segunda temporada salió el año pasado y obviamente habla de llevar ciertas escrituras de la Biblia al pie de la letra, o sea, cómo el poder lo tienen que tener los hombres, el comportamiento de las mujeres y obviamente el comportamiento de estas criadas que están para ser procreadoras, o sea, para tener un... Esa serie, la de Hulu, tú dices. Ajá. Ok. Pero eso es un debate político interesantísimo y es bueno que tú pongas el caso de la Guerra de las Galaxias porque sus más recientes películas creo que son las que mejores explican cómo vuelve y resurge un régimen o ideologías opositoras, o ideologías de opresión. Porque la última vez que vimos a la Guerra de la Galaxia, el imperio había sido destruido. Sin embargo, cuando hicieron las nuevas películas de la Guerra de la Galaxia, el Imperio, o la Nueva Orden, como se llama el grupo de villanos ahora, tiene de nuevo un poder emblemático y un poder opresor sobre los liberales o los Jedi o toda la comunidad, por así decirlo. Y es el caso de que uno constantemente está adecuándose o buscando mejorar o buscando cambios, porque el mundo no para, el mundo continúa cambiando. Lo que pasa es que a las masas se le puede convencer si el mensaje es sencillo y es el mismo. Entonces los regímenes opresivos se escudan de, están eliminando nuestros valores, hay todo esto, entonces convencen a más personas y vuelve a crecer y que lo hemos estado viendo de nuevo en Latinoamérica con el crecimiento de Le Pen en Francia, en Latinoamérica con Bolsonaro,
en Argentina, en Alemania está creciendo una célula nueva de ultraderechismo. O sea, que uno no quiere ser lo mismo que fueron ellos, no es opresivo, los deja vivir y esas células vuelven a crecer y lamentablemente estamos viendo que tienen la capacidad de volver al poder y de volver al poder con ideas reaccionarias, oprimiendo las diversidades, y es el vivo ejemplo del imperio y la nueva orden en la Guerra de las Galaxias. Por ejemplo, alguien que le guste la Guerra de la Galaxia pudiese muy bien equiparar lo que está pasando en el mundo con eso que es una película de ciencia ficción, pero que a mí lo que me causa, no sé, es como eso, curiosidad. Es cuando yo conozco fanáticos de la Guerra de las Galaxias y son, o sea, es una cosa como una especie de un culto, una religión. Un culto increíble a esa serie de películas que, por cierto, son muy interesantes. Sin embargo, a la hora de la realidad, del mundo real, cuando tú empiezas a hablar del problema, o sea, el imperialismo existe, no es el imperialismo nada más de las galaxias, o sea, existen los países que son más fuertes, los europeos, en Estados Unidos, los rusos, o sea, la misma China, son países que imperan, ¿verdad? Que tienen ese que poder. Buscan tener ese brazo, exacto, de imperio más grande. Porque el poder a veces es hasta poblacional, pero no necesariamente porque tú tengas mucha población, tú eres un imperio, se conjugan varios elementos. Entonces, es siempre como se está subyugado a esas decisiones que toman esos países. A veces, nosotros, por ejemplo, aquí en República Dominicana, hay gente que le cuesta entender que nuestra situación respecto a Haití es una situación de intermediario muy complicado, porque es muy fácil querer generar votos o plantar la semilla del odio diciendo yo voy a acabar con un sector, con cierto, o voy a matar gente, o cuando en realidad primero hacer eso se convertiría en una tiranía, en ser un asesino del Estado, y además de eso, como país, República Dominicana no es un país que tiene tanta fuerza política y social en el ecosistema, vamos a decir, en el entorno mundial, porque tú tienes que saber que nosotros somos un país que apenas se está levantando, que depende mucho todavía de grandes imperios. Entiendo que ha sido algo interesante que nosotros podamos empezar a hacer relaciones de acuerdo con China, porque eso jamaquea un poquito, porque el tema, por ejemplo, que Estados Unidos siempre ha metido la mano para que estos países no hagan relaciones con China, sin embargo ellos sí pueden hacerlo. Entonces romper eso cuesta tiempo y tú tienes que esperar el escenario para que suceda, pero siempre yo hago no es la relación no es con la película per se, sino con el sentido crítico o de interés que tú puedes mostrar frente a algo de ciencia ficción, pero que te puede pasar en la realidad y que es bueno como cuando uno hace las comparaciones, que la gente pueda ver, caramba, mira, sí. Mira, lo que sucede es que muchas de estas interpretaciones que la gran mayoría de las ocasiones las hacemos nosotros los críticos, hacemos un análisis fuera del entretenimiento, fuera de que la película nos entretuviera o no, o no, hacemos un análisis de la relación que tiene la película, sea cual sea una comedia, sea una película de acción, sea una película de explosiones, sea una película dramática, la relación que tiene con lo que ha sucedido, con lo que está sucediendo, con lo que puede suceder más adelante. Y en el caso de la Guerra de la Galaxia, yo me he dado cuenta cuando tú tienes estas conversaciones con los fanáticos, con las personas que ven el cine, te dicen, mira, sí es verdad, o sea, lo tienen en subconsciente. Me ha pasado hablando mucho de películas de adaptaciones de superhéroes, que uno habla de muchas cosas que tiene en la película, que la gente tal vez la ve, pero no la asimila y no se queda con ella. No la relaciona. Y bueno, en el caso, cuando hablamos de la migración, el principal terror que le meten a uno aquí y en cualquier país del mundo es que amenaza con tu forma de vivir. Ese es el primer cuco que le meten a uno. Toda esa gente que están entrando amenazan con tu forma de vivir. Y ya entonces ahí, a través de repetirte eso cada vez más, tú te creas un odio porque tú tienes una forma de vivir que tú no quieres cambiarla.
Y el ejemplo perfecto que tiene la Guerra de las Galaxias en eso es que, por ejemplo, es la formación militar y la formación como industrial que tiene el imperio. Hay 2 o 3 uniformes diferentes, que depende del rango, pero eso es muy unilateral. Y todo el resto de la galaxia es muy diversa. Extraterrestres, gente que viste de manera diferente, gente que convive con gente de otros planetas. O sea, la diversidad es lo que entiende el imperio, que los amenaza a ellos y por eso tiene que destruirla. Pero cuando tú le dices a una gente que es fanático de Star Wars, que la ha visto la película cantidad de veces, dice, ah, mira, sí, eso es verdad. Y ahí tú le relacionas eso a un problema sociopolítico que no ha dejado de existir nunca y lamentablemente creo que nunca va a dejar de existir, ese problema que tenemos con la diferencia. Y digo que me ha pasado mucho a propósito de lo populares que son las películas de superhéroes. Con todo este asunto, recuerdo que cuando estaba muy de moda House of Cards, y creo que no me acuerdo si lo hablamos en la primera parte, muchas de las personas lo que comenzaban a decir, House of Cards igualito que República Dominicana. Y yo no, House of Cards, las primeras 2 temporadas son Brasil. Es un vicepresidente o alguien que va ascendiendo con ideales diferentes al presidente, encuentra una manera de manipularlo o de joderlo, lo jode y lo tumba del poder, que fue lo que hizo Temer y el grupo de Temer con Dilma Rousseff. O sea, House of Cards fue lo que sucedió en Brasil. Ahora, algo en lo que sí podemos comparar tal vez a nuestro país es la ciudad gótica. Porque una de las características principales de Ciudad Gótica, que es la ciudad, obviamente, donde vive Bruno Díaz, donde salva a todo el mundo Batman, es que no solamente el Estado está corrompido y exageradamente corrompido, porque lo que hicieron estos creadores fue, obviamente que es parte del universo de lo fantástico, es agarrar algo que es real y exagerarlo, extrapolarlo. Entonces Ciudad Gótica es un estado corrupto sobremanera, pero no es nada más el estado que es corrupto, sino todos sus ciudadanos. Ciudad Gótica es donde vive Batman, porque por ejemplo Superman vive en la Metrópolis, que son ciudades inventadas muy diferentes. Sí, son ciudades muy diferentes. Pero la característica de Ciudad Gótica es que todo el mundo es corrupto. Y el status quo de la ciudad es eso. Los policías se venden, los funcionarios se venden, los fiscales se venden, las personas que están en la calle entienden que esa es la forma de vida porque no hay otra. Y por eso hay 2 personajes extraordinarios, que es el comisionado Gordon, que es el jefe de la policía, que es un policía honesto a pesar de lo que les rodea, y uno de los personajes más interesantes, que es el fiscal, que es el que hace de doble cara, de 2 caras, que es el único que se atrevió a pelear en contra, obviamente, de los narcotraficantes y todos los corruptos, y lamentablemente eventualmente se convierte en un villano por un accidente. Pero ese me parece que es un reflejo muy similar al de nosotros, porque hace poco hubo un editorial muy bueno que hiciera Carolina Santana en Telesistema 11 sobre la doble moral del dominicano, que queremos leyes más estrictas, pero no tal vez cuando no llegan a nosotros. O sea, sí, al que se va en rojo hay que meterlo preso, pero si soy yo, cojo un menudito. Entonces, eso es Ciudad Gótica. Y esa es como también la comparación que podemos hacer en términos políticos, en términos sociales. Y es lo que la gente no se acuerda también cuando tú pides cosas de mano dura. Porque evidentemente tú quieres algo que sea estricto para defender de manera justa. Pero aquí está muy mal comprendida la justicia. He puesto varias veces siempre el mismo ejemplo, o sea, no, si tomar la justicia en nuestras manos provoca la muerte de una mujer inocente que venía en una guagua que ella se ganaba la vida llevando niños a una escuela, porque a una persona le robaron una cartera, cuando yo me vi en la misma circunstancia en España, y éramos un grupo grande, un parte de ese grupo fue donde un policía que estaba ahí cerca y persiguió a las personas que me habían robado mi cartera, mientras que yo al mismo tiempo fui a poner la denuncia en el destacamento. Sin embargo, el policía no hizo nada. Y tú pensarás, pero que la policía española no le importa que te roben la cartera. Bueno, no, lo que pasa con el policía es que tiene un entrenamiento, que sabe que si se lleva de esa situación por una cartera en medio de esa plaza, tú no sabes
¿Qué tanta gente anda acompañando a esos delincuentes que por lo regular en España se da mucho que los carteristas es una banda bien grande, es un conglomerado. un conglomerado grande que anda como regado en la calle, que tú le haces una cosa a ellos y salte arma un lío en una zona turística, en una zona familiar, que tú provoques algo que te cause todos esos heridos, tú lo pones a pensar porque al final de cuentas era una cartera. Claro. Entonces aquí estamos siendo tan agresivos que yo no estoy diciendo que si alguien te roba una cartera tú te quedes tranquilo, pero no amerita que lo maten. O sea, yo conocí a un general, y menos que muera una persona inocente de este país, de la República Dominicana, que saliendo de buscar a sus hijos de la escuela, del colegio, él tenía cuando se usaban los flip-flops así, los Motorola, que es aquí colgado en la correa, y le pasó un motorista y le arrancó el celular. Y él estando armado, no inventó. ¿Por qué? Porque tiene una formación militar decente. O sea, como es. ¿Cómo él se va a poner a tirar tiros saliendo de un colegio? Por su celular. A matar a una gente, provocar, primero, matar a una gente por un celular. Segundo, provocar una situación de un accidente a la salida de un colegio. O sea, son como cosas que a veces nosotros, en el tema de la mano dura y que todo a base de pistola, entendemos que vamos a conseguir un mejor país. Sí, pero es el asunto de que mano dura mientras no esté cerca de mí. Sí. Y es otro ejemplo que nos acerca mucho a Ciudad Gótica, porque son una de las cantidades de cosas que pasan a lo largo de los cómics. ¿Sabes que yo relajo mucho con eso? Y a lo largo de las películas. Mucho, o pongo Instagram aquí en Ciudad Caótica, yo lo digo de Ciudad Caótica, porque la verdad que el tránsito y el calor a veces y la falta de organización Pero sí, yo creo que el séptimo arte, el arte de por sí, primero ha sido como de anticipación, de antecederse a grandes eventos. Uno de los grandes rumores que siempre se ha dicho es que Stanley Kubrick dirigió La llegada a la luna de Neil Armstrong. Y fue por la simple razón de que antes del viaje a la luna, antes de que Neil Armstrong llegara a la luna, Stanley Kubrick hizo... se me olvidó el nombre de la película, Odisea del espacio. Sí, pero eso es que gente dice que fue Kubrick que hizo la simulación, o sea, queriendo negar que se haya dado la Pero la primero, presencia no solamente ocurre eso. Después del el viaje a la luna, la NASA le cede un lente para su próxima película a Stanley Kubrick, que se llama Barry Lyndon, porque a Stanley Kubrick se le metió una loquera de que él quería iluminar varias escenas con luz de vela nada más. Y el único lente capaz de captar semejante luz y que se viera era un lente que tenía la NASA de fotografiar el espacio. Entonces las personas que le encanta, porque el asunto de rumores y de compartir noticias falsas no es algo nuevo. Entonces la gente que le encanta ese asunto dijo, bueno, pues si ellos le prestaron fue porque él hizo esa llegada. Entonces hay muchas cosas interesantes que si uno habla de cine se da cuenta que hay muchas cosas políticas, muchos temas que nosotros consideramos o aburridos o que no queremos tocar, que realmente a nosotros nos gusta. Todo el asunto de un régimen opresivo, de gente que quiere mantener las cosas de la misma forma, aunque sean negativas, eso lo tiene la Guerra de la Galaxia. Y la Guerra de la Galaxia la han visto billones de gente a lo largo. Hay sí en las precuelas alusiones a tratados políticos un tanto aburridos, pero sí, incluso hace alusión de lo unido que tiene que estar una galaxia a pesar de su diversidad para mantener la paz. Claro. Que es lo que estamos viviendo hoy en día. Sí, nosotros tenemos que tener políticas específicas por cada país, pero también tenemos que trabajar en conjunto, porque ya el mundo es otra cosa. Ya el mundo, por más que quieran todavía mantenerlo lo más dividido posible, ya eso no es una realidad. Pero imagínate, si se hace difícil comprender eso en esta isla tan pequeña. O sea, nosotros somos una isla más pequeña que Cuba, dividida en dos países. Y todavía entender, no quiero parecer que yo sea una gente anexionista, porque yo no es que creo en eso. Yo creo en que si por ejemplo, la Unión Europea ha podido tener tantas facilidades de cruzarse de un lado a otro y tener una serie de cosas, yo creo que hacia allá es que debe de apuntar Latinoamérica. Pero sí es importante tomar conciencia de que árbol que se corta en Haití
eso nos afecta a la isla entera Ujú. y viceversa. Con esa idea nos vamos a una pausa y volvemos en breve. Bueno, antes de irnos a la pausa hablábamos de el cine y la política, y no el cine referente precisamente a narrar a hechos políticos, sino el cine hasta de ciencia ficción, cómo refleja parte de lo que vivimos en la humanidad de una manera más entretenida, y cómo hay tantos fanáticos de historias como que hablábamos recientemente de la Guerra de la Galaxia y no saben cómo que eso es, no sé, transportarlo a lo que es la realidad de nosotros en el planeta, el tema de la importancia que es vivir todos con nuestra diversidad en vez de querer imponer la cultura de unos sobre los demás. Entonces decía que si nos pasa en una isla tan pequeña que no somos conscientes de que Haití tiene que importarnos no solamente por un hecho de su situación social, que de por sí es algo que le tiene que importar a toda la humanidad, también tiene que importarnos el hecho de que compartimos una isla muy pequeña, que todo lo que sucede en una o en otra tiene efectos medioambientales que nos afecta a ambos. Y eso pasa a nivel de planeta. Imagínate tú un espacio tan pequeño. Entonces nosotros tenemos que tener una visión hacia un futuro que no sea de amurallar, sino de ir viendo cómo vamos a ir buscando soluciones. Y con eso, vuelvo y repito, ay, pero qué susto. Vuelvo y repito, pasó un ave por aquí cerca. Con eso repito, de que no es que yo piense en, porque ahora hay una ola de que el anexionismo, yo no pienso en eso, nosotros no estamos preparados. Dos países que tienen tantas diferencias en su estructura gubernamental, estructura social, no por un asunto de rico ni pobre, sino porque realmente la República Haitiana no ha podido ir logrando institucionalidad. Nosotros quizás no tengamos la institucionalidad que queremos tener o que deberíamos de tener, pero no llegamos al nivel en que está Haití, se hace muy difícil. O sea, eso es impensable y es algo que en un país como el de nuestro, con tanta inseguridad, porque nos sentimos inseguros. Y cuando hablo de inseguridad no es por la delincuencia, es porque algo que tú alcanzas, que tú, ay, por fin lo tenemos, como que tú lo sientes que se te puede ir fácil de las manos. Tú hablabas antes del corte de cómo las nuevas películas de la Guerra de la Galaxia vienen con una nueva saga de imperialismo, vamos a decir un neoimperialismo. Y así es el mundo sigue rodando. Recientemente, bueno, ya hace unos meses que se cumplieran los 100 años del natalicio de Mandela, pues el presidente Barack Obama tuvo una participación que denunciaba lo mismo que tú y yo hemos venido hablando en otros espacios durante un tiempo, y tiene que ver con eso de que nos sentimos en un retroceso. Entonces, estos son países donde las cosas como que no terminan de echar las raíces suficientes. La ciudadanía se siente insegura, porque tú dices, concho, ahora que están arreglando los hospitales, entonces nada más es para atender las necesidades de los vecinos que están en peores condiciones. Y también aquí pasa una circunstancia muy especial con eso, que es que quienes han extraído de Haití para enriquecerse no hemos sido necesariamente los dominicanos. Entonces ahí hay una falta de irresponsabilidad. Hay muchas denuncias, por ejemplo, del tema africano. Se conoce mucho cómo la industria del oro, de los metales, extrae todo de ese continente, y sin embargo, a la hora de la migración hacia Europa, sí le hacen de todo a los africanos, siendo los responsables los propios europeos y los Estados Unidos de esas circunstancias. Sí, entonces, nosotros estamos ahí en una situación difícil, porque, o sea, tenemos que, pero no recibimos, hay una porque el problema del país al que los migrantes migran es obviamente solamente utilizar la porción de la historia de, bueno, nos están invadiendo, están llegando,
ellos son terroristas, son asesinos. He visto que muchas personas aquí en este país han adoptado la forma de hablar de los trumpistas, de muchos de los Estados Unidos reaccionarios y sí, nosotros no somos responsables de la gran mayoría de la explotación en Haití, yo estoy de acuerdo pero nosotros sí hemos explotado las personas haitianas. La industria azucarera explotó a los haitianos y la industria de la construcción en este país explota la mano de obra barata, la mano de obra haitiana. Entonces sí, nosotros tenemos cierta responsabilidad y aunque no la tuviésemos, nosotros vivimos al lado. Si ese yo país lo que explico funciona, es la situación en la que se siente el dominicano o dominicana clase media, porque entonces, si bien es cierto que se hace esa explotación, volvemos al tema siempre inicial de por qué es importante la regeneración política, que es entender que es un asunto de élites y que esas élites están en todas partes, porque cada día más se está abriendo una brecha amplia de desigualdad y provoca todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo se resuelve más fácil? Generando odios tanto quizás de la población de haitiana hacia la población nuestra, y odios también viceversa, porque cuando no comprendemos cómo va el mundo, cuando no comprendemos que en realidad la delincuencia no tiene nacionalidad, ser malo no tiene nacionalidad, todo depende, en todas partes hay gente buena, gente mala, gente que cumple, gente que no cumple, élites que presionan a otras partes. Lo que necesitamos es empezar a regular eso y a luchar, no quedarnos de brazos cruzados, sino entender que tenemos que participar, y por eso es que hacemos estos espacios de comparación. Bueno, y otra, a propósito de las élites, otra metáfora, otra escena que hay que destacar de una película de la Guerra de la Galaxia que a mí para nada me gusta, que es de Last Jedi, que fue la más reciente, que se presentó hace un año y algo. Incluso la escena me parece completamente innecesaria, pero sí es una escena que explica muy bien que de ese conflicto constante y de cada vez el empobrecimiento y el decaimiento de un grupo, de una comunidad, de cualquier país, las élites crecen más. Entonces ellos van en una escena en búsqueda de alguien y llegan a un planeta donde la gente lo que hace es gozar de todo el dinero que tiene. Y los personajes no entienden cómo hay un planeta donde hay un casino inmenso, donde esta gente está explotando esta cantidad de dinero, mientras existe una guerra constante entre los rebeldes y el imperio. Y es que esa gente se ha hecho rica por ese conflicto. Y mientras ese conflicto sigue existiendo, y hacen alusión en base a la venta de las armas, quienes venden las armas se las venden a los dos lados. Todo parecido con la realidad es pura casualidad, porque o no se provocan guerras en este planeta Tierra, del cual mucha gente se beneficia. De ambos lados. ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de armas? ¿Quiénes la fabrican? ¿Quién le da armas, por ejemplo, cuando el tema de la guerrilla en Colombia, que vivían hablando, que los terroristas, y de dónde la conseguían las armas? No sé, sembraban una mata, una balita, la sembraban y salía una mata de escopeta o algo así. O sea, hay gente que siempre está detrás de todo eso. Pero yo creo que también la política ha sido malinterpretada tanto por la mayoría de los representantes políticos como también por los ciudadanos, porque se entiende que es una lucha de poder, se ha convertido en la gran mayoría de las ocasiones en una lucha de poder, de quién puede más o de quién tiene más autonomía. Que sí, que la política es la lucha por el poder, porque para tú poder hacer es poder hacer, no es poder dañar, sino poder crear. Pero cuando tú le dices a una persona, no, tú tienes que ser político, es porque tú tienes que encontrarte en un punto medio, tú tienes que ceder, tú tienes que sentarte a conversar algo. Eso es ser político. Porque la parte de la política es la negociación. Entonces... Pero la negociación, ¿para qué? Para acceder al poder. Pero y también para convivir. O sea, claro que sí. Lo que pasa es que creo que nos hemos concentrado demasiado en el poder y no hemos convencido que es lo único. Ahí yo lo entiendo a los dos, a ti y a Daniel, en ese sentido. El libro 100 años de soledad, que plantea esta ciudad, Macondo, etcétera, que en un momento tiene una parte de guerra porque uno de los personajes, bueno, se va a la guerra, es la parte de revolucionaria, vamos a decir. Llega un momento que tiene que firmar un acuerdo y ahí es que todo se va, se desmoraliza, porque incluso él lo que dice es, al final entonces, ¿por qué estamos luchando? Si tenemos que acordar tantas cosas, o sea, acordar, ¿cómo te explico? Yo entiendo
que yo, por ejemplo, esté en contra del aborto totalmente y que tú estés a favor totalmente y que entre los dos lleguemos a un acuerdo de las 3 causales. Que es las 3 causales. ¿Verdad? Que es el mínimo en 3 causales. Que ahí se entiende que tú obtienes algo, medio que tú quieres, y la persona que está en contra del aborto entiende que no está sucediendo un asesinato. Exacto. Pero ninguno de los dos quiere ceder, o por lo menos... Exacto, eso es un punto medio donde ninguno, ¿cómo te digo? Donde se llega a un acuerdo, como vamos a decir, razonable, donde yo no tenga que ceder del todo, ni tú tampoco. Pero hay acuerdos que hay, que me planteaba el tema de 100 años de soledad, donde es cederlo todo, entonces decir, entonces vamos a pelear por qué, ya es solamente por estar en el poder. Claro. Que esa es la parte importante de por qué existen estos espacios como nosotros aquí en Regeneración Política. La transparencia en pensamiento es importante. O sea, yo quiero ir al poder a hacer qué. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿De qué corriente y de qué en qué parte del espectro político yo estoy? No puede ser posible que, qué casualidad de la vida, que todos los políticos y todas las políticas son súper religiosos, todos creen en lo mismo, o sea, no es verdad. Usted puede tener la parte espiritual que la manifiesta de alguna manera, quizás con la religión, quizás con otro tipo de parámetros que tú le dediques a eso, cosas que tú crees, tus credos. Pero es muy casual que como que todo es como igual, es como, este es el estereotipo que yo tengo que ser para llegar a la política, a ejercer un poder de hacer nada, porque entonces nos quedamos estancados, que es lo que está pasando mucho en nuestro país ahora mismo. Pero mira, en ese término de ser político, quiero mencionar de nuevo el Dawn of the Planet of the Apes, que es la segunda película de la trilogía del Planeta de los Simios, de la más reciente, y la mejor de todas, porque el conflicto que existe entre los simios y los humanos es porque el acceso a agua limpia que pueden obtener la población humana tiene que pasar por el poblado o el barrio, el poblado que tienen los simios. Entonces César lo que quiere vivir es en paz. César fue criado en un hogar obviamente de amor, en donde él fue primero un conejillo de indias, en busca de una fórmula que eliminara el cáncer y el Alzheimer, y fue criado en ese ámbito de paz. Entonces, una de sus manos derechas, que es Koba, fue criado bajo la violencia de los seres humanos. Entonces, Koba es el disruptor del lado de los simios, y el líder del lado de los humanos entiende que no debe haber ese traslado tan grande y no debe haber esa comunión para ellos tener acceso a agua limpia, porque el mundo es de ellos. ¿Me entienden? O sea, hay una persona y hay uno de los humanos que sí quiere, porque es la vía más fácil, cada cual mantiene su nivel de poder, pero hay dos de ambos lados que dicen, mi líder está siendo débil porque está negociando con los seres humanos, y el otro entiende que este mundo es mío, este mundo no es de ellos. Y ahí se arma ese pleito. En vez de ser diplomáticos, ser políticos, es una lucha de poder. Y hago la transición a una película que se llama Siriana, que es una película protagonizada por George Clooney, una película increíble, protagonizada también por Matt Damon, que tiene un rol muy bueno ahí. Por Matt Damon, porque será. Pero es todo el asunto de la negociación de petróleo. O sea, Sí, va sí, una sí, firma al Medio Oriente a tener una negociación para acceder al petróleo con uno de los príncipes, un príncipe liberal de ese país. Obviamente esto es una historia ficticia que trata algo muy real, y se ponen de acuerdo para la adquisición de petróleo vía un negocio legal. La cosa de la vida, un príncipe liberal. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Un dron, la forma más fácil es eliminar a ese príncipe, porque entonces yo tendría acceso o más barato o más rápido o a más petróleo. El asunto no era tener un acuerdo paralelo, el asunto yo es eliminar a un príncipe que no, con un dron. O sea, obviamente Estados Unidos hizo ese crimen, y es eliminar a alguien que yo entiendo que no me beneficia, o que no me da el beneficio completo que yo quiero. Sí, porque el asunto es tenerlo todo o nada. Exacto. Entonces yo creo que es muy peligroso la idea de que la política es simplemente la búsqueda del poder. Yo sí entiendo algo que dijo un buen amigo con todo el asunto de
de la reelección es que uno está en una situación en este país que si no existe la amenaza de la intención de mantenerse en el poder, nadie trabaja contigo. Nadie trabaja contigo. Entonces, eso es una pequeña posición que yo entiendo del silencio, entre comillas, que tiene el presidente Danilo Medina con eso. Pero creo que es una idea muy peligrosa considerar que la política, y creo que es lo que ha llevado a muchos países cercanos a nosotros, a que la política es esa sed de poder o esa necesidad de poder. Porque por eso es que está ya vuelto loco y sin idea Trump ahí con todo el asunto del muro, y por eso es que está ya vuelto loco y sin idea Bolsonaro, porque ya puede. El poder y querer en el poder, eso es un tema complicado. Nos vamos a una pausa y volvemos en breve. Bueno, hablábamos de la lucha por el poder. Orlando dice que simplificar la política, la lucha por el poder, es como que no debería de ser. Quizás, y qué pena que Daniel no nos acompaña hoy, que siempre es el que habla de la política y la lucha por el poder, porque es una realidad, es la lucha por el poder. Ahora, él siempre dice el poder hacer, porque ¿para hacer qué? La semana pasada tuvimos aquí invitada a Erinia Peralta, que tú la conoces porque ella va después de nosotros en Vestidos de Cordura y en Única Radio, con Política Cool, que recientemente escribió un artículo muy interesante sobre qué quiere hacer la gente cuando aspira a una candidatura. Y eso es muy, muy importante, porque ya no podemos seguir dejando que la ciudadanía, después que vote, es que entonces venga a darse cuenta como quiénes son estas personas, son las claro. personas. Entonces, por eso nosotros promocionamos el tema de la transparencia también, de pensamiento. ¿Qué tú piensas acerca de varios temas? Y aquí hay temas que siempre, como que no hablemos de eso, no entremos ahí, yo no voy a abordar eso, porque por esto y por aquello. Y es algo muy penoso. Nosotros tenemos que darnos cuenta, nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, de que hay que participar más. Y no podemos ver la política y los políticos con esa situación de que los malos de la película, hoy que estamos hablando de la película, del cine y la política, incluso comparándola con películas de ciencia ficción, porque es muy interesante, es un ejercicio del pensamiento crítico, que yo creo que es una misión que tenemos en este espacio, como también en Vestidos de Cordura. El pensamiento crítico es muy importante, desarrollarlo, a la hora de elegir a quién tú vas, por quién tú vas a votar. Y siempre vamos a saber que tenemos que votar por personas que no son perfectos, porque también tú tienes que saber que mucha gente quisiera, y ese es el tema que tengo yo en contra del marketing político, a pesar de que es mi área de desarrollo, que no se trata de un detergente, no es que tiene que vestirse de una manera, o sea, eso es importante, son esos códigos, pero caramba, tenemos que ser un poquito más profundos. Mira, y creo que lo hemos hablado, no sé si en Vestido de Cordura o aquí también, pero la hipocresía del ciudadano dominicano, con quien comparto, pero también hay mucha hipocresía de mucha gente, es que nosotros queremos deidades como funcionarios o políticos, estatuas. Evidente que solamente hago eso. También. Porque yo me he dado cuenta, todo el mundo que ha celebrado el pequeño clipcito de Alessia Ocasio Cortés bailando War y cantando antes de entrar a su oficina, pero que lo haga un funcionario de aquí. Claro, que algún funcionario demuestre cierta humanidad, como pasó con el presidente de la Cámara de Diputados, que dijo que se iba a dar un trago y ya, miren quiénes son los que nos representan. Pero y tú no dices un día que tú te vas a dar un trago. ¿Y qué es lo que tú crees que nos estás representando a nosotros? ¿Robots? No será. Yo no quiero robots que me representen a mí. Yo dije, mira, si el tigre tuvo una sesión complicada, pues sí, que se dé un trago y se lo celebro. O que yo espero en mi mente que ni los diputados ni los senadores beban. Lo que voy es que, de alguna manera, para que tú veas cómo funcionan los imperios también, mira que hemos mencionado películas que critican el imperialismo y vienen del mismo
surgen en el mismo país que es el imperio mayor, ¿verdad? Que es Estados Unidos. Pero, sin embargo, la mayor parte del material audiovisual que se produce en Estados Unidos, independientemente que tú estés a favor o en contra de la política de un presidente, se defiende mucho el tema del presidente, el héroe, el respeto de lo que diga nuestro presidente, el ministro, la persona, no sé qué, o sea... Hasta esta gestión. Hasta la gestión de Trump. No, porque yo lo digo como en paralelo de lo que es una gestión, claro. Porque tú puedes hacer una película que critique mucho una gestión, incluso hay una película que fue un crítico terrible, que se llamó W, una crítica terrible a George Bush, hijo. Cantidad de películas, o sea, acabaron con su... Michael Moore también. Exacto, acabaron con esa persona en el sentido de que, o sea, presentaron lo peor que tenía. Sin embargo, en sentido general, cuando hablamos de películas genéricas que no necesariamente represente con nombre y apellido a un presidente o una presidenta, bueno, ellos no han tenido presidenta todavía, pero que siempre es como esa cultura constante del héroe cuando hay una amenaza de que vienen de Estados Unidos, o digo, perdón, de otro país, de otro planeta, siempre Estados Unidos sale al frente, son los héroes, y ese sentimiento es el que permite que cuando alguien haga algo jocoso, uno lo vea como algo bien, porque para nosotros siempre hemos tenido una educación de represión. Acuérdate del refrán, quien quiere moño bonito que aguante jalones. O sea, aquí es como que sufrir es como algo que tiene que ser. No, y que a ellos se les permite eso porque son ellos, pero nuestros representantes que no nos luce. Que no nos luce. Entonces, ya es tiempo de cambiar esa cultura y por eso estamos aquí. Entonces, sí, yo creo que es necesario porque creo que hay, con un pequeño repaso de las películas latinoamericanas de políticas, que sí hablan directamente de política, creo que podemos terminar hablando un poquito más del asunto de poder y de hacer política. Quería mencionar brevemente sobre el asunto del proceso electoral en dos películas muy chulas. Una se llama Election, una película de Alexander Payne que habla de una elección de la presidencia de un colegio. Es una comedia negra divertidísima, una sátira de lo que son los procesos electorales de una escuela secundaria. En una escuela secundaria. Y segundo, una película importantísima de televisión que se llama Recount, o Recuento, que habla de todo lo sucedido entre George W. Bush y Al Gore, y que fue algo muy similar a la victoria de Trump sobre Clinton. O sea, Bush gana por los centros electorales, no por el voto popular. Y lo interesante de esto es que eso fue sometido a juicio, o sea, todo el asunto por las boletas o sea, no se consideraron la intención de voto en Florida, porque las boletas cuando pasaban por la máquina aplastaban el hoyito si no era bien perforado. O sea, ya la boleta era que tú la perforas. Y Florida tiene una amplia ciudadanía adulta, envejeciente. Entonces son personas que van, lo entran y entonces cuando pasaba por la máquina, el hoyito se tapaba. Y te marcaba nula. A esa máquina, te marcaba nula la boleta. Al Gore no fue presidente de los Te marcaba nula la boleta, entonces se fue llevado. Y la justicia en Estados Unidos es súper interesante porque tú puedes hacer referencias a casos pasados. En fulanito contra fulanito en 1970 caso pasó y esto como para justificar lo que tú estás haciendo como defensor o como acusador. Pues cuando ya la justicia le da la victoria definitiva a Bush, dice que ese caso no puede ser referenciado nunca. Eso es un precedente en Estados Unidos. O sea, ese caso, Bush contra Al Gore, no puede ser referenciado nunca en ningún juzgado. Y esa película habla de lo que fue ese proceso y de cómo supuestamente el hermano de Bush es el único que entiende lo que ha sucedido y llama a Bush y le dice: felicidades, presidente, porque todo el mundo estaba de que, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Quién fue que ganó? Claro. Porque tú veas que el país con más recursos del mundo mira las injusticias que en su propia tierra suceden. Entonces Rincón trata sobre eso y es una película muy entretenida y muy interesante sobre lo que es un proceso electoral, lo de la campaña
y lo de las votaciones, y en el caso de Election es minimizarte eso, ponértelo de una comedia negra lo más sencillo posible, lo que es el proceso electoral, buscar votos, hacer lobismo en un colegio, 2 estudiantes diferentes, un profesor metido en el medio que quiere que gane uno y no gane la otra. Es súper interesante y te minimiza como para que uno comprenda lo más posible. Que pasa incluso hasta lo que es ese en los proceso edificios electoral. cuando hay asambleas y todo ese Las tipo de planchas y cosas, todo porque eso. tenemos que ir viendo la política en todas partes. Y nada, regresando a todo el asunto del poder y de hacer política, nosotros hablábamos de Mujica y la noche de los 12 años, y estamos hablando de un presidente que fue Esa película salió ahora en enero en Netflix, que la pueden, todo el que tenga acceso, pues se la recomendamos. Entonces, Mujica fue un presidente que fue a hacer lo que pudo, sin hambre de poder, con hambre de querer hacer ciertas cosas, logró algunas, logró muchas políticas sociales que pusieron a Uruguay en la palestra pública, considerado por muchas revistas el mejor Pero país es por importante muchos decir años. que la película lo que relata son los 12 años de prisión, y las pero, condiciones en las que fue. pero poniendo un ejemplo de un político que no, su intención no era generar poder, mantener poder y hacer crecer un poder, sino de hacer política, y se vio obligado a hacer política, se vio obligado a ceder a las grandes empresas, a todo el capitalismo, cosa que él siempre ha batallado porque es de izquierda, pero que entendió que eso era hacer política. Claro, negociar, vamos a decir, más que ceder. Y bueno, rapidito, todo el cine latinoamericano tiene un subgénero, que es el subgénero de las dictaduras, que es lo que nos ha unido por siempre. Todo país latinoamericano tiene una película, ya sea realizadores que crecieron o que fueron infantes durante la dictadura y han decidido retratar la mirada de la infancia de esa dictadura, como el día en que mis padres se fueron de vacaciones de Brasil, que es un niño durante el Mundial de Fútbol que no ve a sus padres porque los padres tienen que irse exiliados porque son de izquierda. Tú vas a tener que venir solamente para que hablemos de la parte latinoamericana y toda esa secuela de las dictaduras que hemos tenido, porque es importante para regenerar la política conocer nuestra historia. Claro. Entonces, muchas gracias por sintonizarnos y nos seguimos viendo aquí la próxima semana.